pastas, se le olvidó 2 pastas o 3 pastas. ¿Sí? A medida que tú van pasando los días y no te la usas, la efectividad es menor y la eficacia del fármaco. Entonces, la recomendación es obvio que sí se las tomen, ¿cierto? Lo más antes posible, pero pues igual ya tienes que intentar usar algún método adicional como protección con condón, o interruptus, o de pronto en algunos casos donde ya hay mucha prolongación de la demora o del uso de la pasta, a veces usar anticonceptivos de emergencias. ¿Listo? Vale, entonces ahora acerca de los anticonceptivos orales con progestágenos, estos contienen dosis bajas de lo que son progestágenos, pero no traen estrógenos, que son pues similares a las hormonas de la mujer, que son la progesterona. Bueno, lo importante de estos que no traen estrógenos es que son especialmente utilizados en lo que es la lactancia, porque se dice que los estrógenos disminuyen lo que es la producción de la leche. O también, pues también se puede usar en mujeres que no pueden utilizar los métodos con estrógenos. Estas actúan principalmente engrosando lo que es la mucosa cervical. ¿Para qué? Para bloquear la llegada del espermatozoide al óvulo y también generan una distorsión del ciclo menstrual. Es decir, van a distorsionar lo que es la liberación del óvulo de los ovarios, la ovulación. También se ha visto que son menos efectivas si son utilizadas en mujeres que no están lactando. Para estas pastillas anticonceptivas hay que tener ciertas aclaraciones. La primera y la más importante es que estas no hacen que la mujer se quede sin leche. También se cree que en las mujeres que lactan no debe tomarse todos los días, pero sí debe tomarse todos los días, incluso si ese día no tuvo relaciones sexuales. No provocan infertilidad, tampoco causan ninguna alteración en los lactantes, no causan diarrea, vómitos, nada de eso. Y reducen el riesgo de lo que es el embarazo ectópico. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los efectos secundarios? Principalmente, pues se ha visto que en algunas mujeres pueden presentar cambios en los patrones de sangrado, puede ser que transcurra más tiempo en el que, pues, sabemos que después de que la mujer tuvo el parto, se demora cierto tiempo para que tenga su primera menstruación. Puede que alargue este tiempo de la primera menstruación después del parto, lo que se llama amenorrea posparto, es decir, una amenorrea posparto prolongada. También puede generar un sangrado frecuente, un sangrado irregular o un sangrado prolongado. Genera los efectos secundarios clásicos, cefaleas, mareos, cambios en el estado de ánimo, sensibilidad en los senos, dolor abdominal y náuseas. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿cómo se suministran estas pastas? Vamos a verlo en mujeres que están lactando y en mujeres que no están lactando. En las mujeres que están lactando y tienen una lactancia materna exclusiva, si han pasado menos de 6 meses después del parto y ella quiere iniciar a planificar, se le dice que si aún no ha tenido la menstruación, puede iniciar las pastillas en cualquier momento después del parto. Y si ya tiene la menstruación, pues debe iniciar la primera pastilla cuando llegue su menstruación. Y si ella ya tiene más de 6 meses después del parto, lo mismo, si aún no tiene la menstruación, la inicia en cualquier momento. Y algo importante es que deberá usar un método de respaldo durante los primeros días, pues si tiene en ese momento algún tipo de relación sexual. Y si ya tiene su menstruación, debe iniciar la primera pastilla en el primer día que tenga su menstruación. Ya en mujeres que no están lactando, vamos a verlas menos de 4 semanas después, porque hay mujeres después del parto que no amamantan, no lactan. Entonces, si han pasado menos de 4 semanas después del parto, puede iniciar en cualquier momento y no requiere un método de respaldo. Y si han pasado más de 4 semanas después del parto, si aún no ha iniciado su menstruación, puede iniciar en cualquier momento, pero debe tener la certeza de que no está embarazada. Y debe tener también un método de respaldo los primeros días, pero si ya tiene su menstruación, pues debe iniciar su primer pastilla el primer día que le llegue la menstruación. Siguiente. Bueno, también aquí pues hay pacientes que dicen que se les olvida tomar la pasta, no se la tomaron, se les olvidó, etcétera.
Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, hay que decirle que debe tomar la pastilla que se le olvidó tomársela lo más rápido posible, no importa si toma 2 pastillas el mismo día. Bueno, si pues básicamente estamos hablando de mujeres que pues están lactando, ¿no? Si la mujer está lactando y ya tiene su menstruación y se olvidó tomar las pastillas, alguna de sus pastillas, debe utilizar un método de respaldo los 2 días siguientes. Y si ha tenido las relaciones sexuales los últimos 5 días, debe usar una píldora de urgencia. Listo. Ahora vamos a pasar a lo que es la píldora anticonceptiva de urgencia o también la que llaman la píldora al día después. Entonces, la píldora anticonceptiva de urgencia actúa previniendo o retrasando lo que es la liberación del óvulo de los ovarios, es decir, retrasa la ovulación. Y es importante aclarar que estas pastillas no tienen ningún efecto si la mujer ya está embarazada, es decir, si ya hubo una fecundación o si ya hubo una implantación del embrión. Siguiente. ¿Sí? Siguiente. Bueno, entonces, ¿cuándo hay que tomar esas pastillas? Generalmente se debe tomar lo antes posible después de tener una relación sexual sin protección. Entre más rápido se tome la pastilla, pues obviamente menos probabilidad de embarazo va a presentar la mujer. Y se ha visto que, pues generalmente dicen que se debe tomar unas 72 horas después de la relación sexual, unas 72 a 48 horas. Pero también se ha visto que puede incluso disminuir o prevenir el embarazo si toma hasta 5 días después de haber tenido relaciones sin protección. Bueno, como todos los métodos tienen efectos secundarios, estos efectos secundarios pueden generar cambios en los patrones del sangrado, que puede ser un leve sangrado irregular 1 o 2 días después de haberse tomado la píldora, y puede adelantar o atrasar la llegada de la siguiente menstruación. Otros son náuseas, dolor abdominal y fatiga, cefaleas, mayor sensibilidad en los senos, mareos y vómitos. Y pues es importante aclarar que estas píldoras son son muy utilizadas y apropiadas en diferentes situaciones. Se pueden utilizar si hubo alguna agresión sexual, si se tuvo pues obviamente una relación sin protección, si hubo equivocaciones de algún método anticonceptivo, por lo menos si hubo una relación con un preservativo y el preservativo se rompió, se deslizó, etcétera. Si el coito interrumpido no fue exitoso, es decir, que el hombre no retiró antes de eyacular, relaciones sin protección luego de dejar de tomar las píldoras anticonceptivas. Si la paciente tiene un DIU y este no permanece en su lugar, también se puede tomar estas píldoras de emergencia. Y también si la paciente está utilizando el método anticonceptivo de inyección y tiene por lo menos 4 semanas de retraso de aplicarse la siguiente inyección y tuvo una relación sin protección, también se puede utilizar esta píldora de urgencia. Dale. Bueno, continuamos con los inyectores de progesterona solo. Mi nombre es Andrés Arias, doctor. Continuamos. Listo. Entonces, pues, ¿qué son inyectores de progesterona solo? Entonces, tenemos 2 tipos, que es el AMPD, como el ENET, que son anticonceptivos inyectables, que van a contener el progestágeno, que es similar, como por ejemplo lo que es la progestina, que es un progestágeno sintético, y va a tener pues, el efecto que se logra que lo que es que impide la ovulación, y pues que... ¿Cuáles son los cambios que se van a generar? Que es como el espesar el moco cervical y pues adelgazar lo que es el endometrio, ¿no? Y pues la principal diferencia es que pues también como con los combinados, con anticonceptivos combinados, es que pues tiene mucho menos riesgo de trombosis. Entonces en caso de que la paciente pues tenga como ese riesgo de trombosis, ya sea como por ejemplo en el posparto, por enfermedad autoinmune, obesidad y diabetes, pues va a ser mejor obviamente aplicarle anticonceptivo pues inyectable de solo progestágeno. Y pues la otra es que no contiene estrógenos, por lo cual puede ser utilizado durante la lactancia materna a pesar de las 6 semanas, a partir de las 6 semanas después del parto.
y por mujeres que no pueden usar métodos anticonceptivos, pues, como lo comentaba, como estrógenos. Se administra también pues, por inyección en el músculo, inyección intramuscular o con una nueva formulación de NPD, justo por debajo de la piel, pues como la inyección subcutánea, y la hormona pues salirá lentamente en el torrente sanguíneo. En cambio, pues los inyectables mensuales van a contener tanto un estrógeno como un progestágeno, pues dependiendo de algunos, y pues las siglas AMPD pues van a ser acetato de meroxiprogesterona de depósito, y la de NET es de enaltato de noretisterona. Pues aquí los coloqué en la diapositiva pues para no olvidarse, porque un nombre pues sí bien larguito. Lo otro es que los cambios, pues lo que va a pasar, pues lo que decía en la guía sobre algunas usuarias, los cambios en sagrado que van a ser frecuentes, pero esto no va a ser perjudiciales. Lo habitual pues que haya sangrados que van a ser irregulares los primeros meses, y luego pues que no se haya pues, la menstruación. Y pues para que la efectividad de estas inyecciones o este método anticonceptivo regresar pues cada 3 meses, pues en el caso de la inyección de la MPD, y pues cada 2 meses en tanto de la inyección de la NET. Podemos ir con la otra, por favor. Entonces, ¿cuán efectivos son? Entonces, pues la efectividad va a depender de la aplicación regular de las inyecciones, es decir, que la paciente o la mujer pues realmente cumpla con estos ciclos de pues, las fases, como lo comentaba con las 13 semanas de la MPD, y pues que si alguna falla, o si les olvida pues aplicar una inyección, que no sea como tan laxo en el tiempo, como lo decía también mi compañera con los orales de solo progesterona. Y pues, ¿cuál efectivo es? Pues sí, es efectivo, y pues lo que decía que el riesgo es mayor cuando la usuaria pues no recibe una inyección. Y pues se dice también una base estadística que cerca de 4 embarazos por cada 100 usuarias pues que le han inyectado progestágeno solo. Entonces pues lo que significa que 96 de cada 100 mujeres pues no quedarán embarazadas, lo que quiere decir que tiene una alta efectividad. Y pues en este caso, ¿no? ¿Y quién puede y quién no puede usar los inyectables de progestágeno solo? Pues pueden usar eso de manera eficaz casi la mayoría de las mujeres. Hay unos pocos casos, como por ejemplo decirlo 1 o 2, que no pueden usarlos, que los comentaré más adelante, y pues realmente es demasiado efectivo, por así decirlo, según lo que dice pues, la estadística de la literatura. Seguimos con la otra. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que hace la MPD y el NET, y también con sus efectos secundarios, y también los beneficios, ¿no? Entonces, en los 3 primeros meses, pues los efectos secundarios van a hacer que el sangrado va a ser irregular y el sangrado va a ser prolongado. ¿Por qué? Porque eso pues obviamente va a hacer un cambio, porque ya que es un método anticonceptivo hormonal, va a generar un cambio en el endometrio y en la especialidad del moco cervical, y pues al año va a tener lo que es la ausencia de la menstruación y sangrado infrecuente y sangrado irregular. Pues obviamente esto en la guía, en la literatura nos comentan que claramente hay que explicárselo a la paciente para poder evitar como sustos o inconvenientes en la información. Y en el NET va a haber como ese aumento de peso, cefaleas, mareo, distensión, molestias abdominales y cambios del estado de ánimo, con la disminución pues también del libido sexual, ¿no? Los beneficios, como lo comentan en el NET, que es contra pues obviamente los riesgos de embarazo y la anemia ferropénica. Esto tiene como obviamente una explicación muy molecular, pero realmente la literatura es difícil de encontrar un poco. Y en los beneficios de la AMPD, que va obviamente lo del riesgo de embarazo, el cáncer del revestimiento del útero o cáncer endometrial, ya que pues ayuda a adelgazar el endometrio, no ayuda por ejemplo, si hay una hipertrofia endometrial, pues en el adelgazamiento del endometrio pues se puede generar como un tipo de beneficio.
También tiene un beneficios contra los fibromas uterinos y pues puede ayudar a proteger con lo que es la enfermedad inflamatoria pélvica, que es pues, la infección genital femenino, sintomática, la anemia por deficiencia de hierro, ferropénica, al igual que la ENEN, con anemia drepanocítica y los síntomas de la endometriosis, como el dolor pélvico y sangrado irregular. Por lo mismo, también lo de la especialidad del moco cervical que les comentaba al principio y la misma forma de adelgazar pues, el endometrio. También pues vamos a ver que tiene obviamente total diferencia también con los anticonceptivos como es levonorgestrel, que es pues también uno de progestina, pero tiene más que beneficios, los inyectables, que también son de progestina, que estos medicamentos orales. Continuamos con la otra, por favor. Entonces, aquí tenemos la fecha o el esquema ya estipulado de cada uno de los inyectables. Tenemos que hasta 2 semanas antes de la fecha pues, programada se debe pues, aplicar la inyección y hasta 4 semanas después del mes 4 o el otro mes del mes siguiente de la fecha programada. Al igual que pues que en el ENNET, solamente que pues hay uno que es el ENNET que solamente se dan 2 veces y en el AMPD, como lo comentaba anteriormente, son de las 13 semanas. Eso también es la diferencia y pues más adelante hay un esquema que la literatura nos muestra o nos enseña de cómo vamos a explicarle bien a la paciente o pues a la mujer y obviamente a su pareja también y demás. Entonces cambiamos lo que es los inyectables mensuales. Entonces, pues, ¿qué son? En los anteriores, cuando hablaste del acetato de medroxiprogesterona, una hormona de depósito básicamente, el enantato de noretisterona, son para manejo trimestral principalmente. Exacto. Okay. Entonces, como son de depósito principalmente, son trimestrales, ¿cierto? Y se aplican generalmente cuando la paciente tiene la menstruación. Pues tiene la menstruación, usted se la mandó y le recomienda, no, te aplica la inyección cuando te venga la menstruación, ¿sí? Obviamente la seguridad de estos inyectables no es 100%, ¿no? Tiene una eficacia un poco menor que los anticonceptivos orales, aunque los orales pueden llegar a perder su eficacia principalmente por los olvidos, ¿cierto? Especialmente en pacientes adolescentes, o pues en pacientes olvidadizas prácticamente. Estos pues en ese sentido pueden llegar a ser más cómodos, pero su efectividad como método hormonal pues es un poquito menor, aunque pues, no está tan lejano de los orales en realidad. ¿Listo? Exacto, ya que doctor también comentaba lo de la menstruación y en qué etapa, sino también hay que comentar que la literatura tiene una parte específica para lo de la VIH, de los pacientes que tengan pues infección por VIH. Entonces, pues aquí pues, dicen que pues que si tiene la paciente pues sigue con el tratamiento antirretroviral, pues puede estar usando el método anticonceptivo con seguridad, o sea, no hay como inconveniente en ese sentido. Y pues no es necesario tampoco reducir ni pensar de que pues por el tratamiento antirretroviral tiene que suspender o ser más laxa con las aplicaciones, no, es totalmente pues... O sea, no hay interacción con la TARF, ¿cierto? Exacto. No hay una interacción medicamentosa con esos TARF, ¿listo? Exacto. Continúa. Ahí podemos ir con la otra. No, devuélvete, qué pena, pensé que no. Entonces contiene pues 2 hormonas, ¿no? Un progestágeno y un estrógeno. Entonces, como las hormonas naturales, pues que son esas presentes en el cuerpo, pues los anticonceptivos orales también tienen pues estos 2 tipos de hormonas,
Entonces actúan fundamentalmente pues, impidiendo la liberación de óvulos de los ovarios, como le había comentado también la compañera. Y pues, ¿cuáles efectivos son? Dice que pues, durante el primer año se registran cerca de 3 embarazos por cada 100 usuarias, lo cual es una menos que los inyectables. Eh, Digo que No, pero estos inyectables progesterones. también. Sí, 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 qué pena, solo los progestágenos solo. Entonces, pues de cada 97 de cada 100 usuarios, pues no quedan embarazadas, lo cual es aún más efectivo que los de solo progestágeno. Pero pues ahí como que varía, ¿no? Porque la efectividad, pues, por ejemplo, pues a mi opinión, los anticonceptivos de solo progesterona, pues tiene como más beneficios a nivel como de complicaciones distintas en lo que es, pues, obviamente la mujer, como por lo que ha comentado lo del cáncer de endometrio y las demás patologías, los riesgos trombóticos y todo. Entonces, pues, en esa parte, seguimos con la otra, por favor. Los efectos secundarios y pues quiénes pueden utilizar estos inyectables, estas inyecciones mensuales. Entonces, los efectos secundarios, que sangrado más escasos y durante menos días, sangrado irregular, sangrado infrecuente y sangrado prolongado. La ausencia de menstruación va a también tener pues, aumento de peso, cefaleas, mareos y mayor sensibilidad en los senos. ¿Quiénes pueden utilizar estos inyectables mensuales? Pues, o sea, inyecciones mensuales, quien hayas tenido hijo o no, que estén casadas o no, cualquiera que, pues, que sea su edad, pues realmente no es que tenga como estos factores, unos factores de riesgos altos para poder o alguna población de mujeres que no los puedan tener, porque la mayoría de las mujeres pueden utilizar estas inyecciones mensuales. Eh, por ejemplo, las que tienen riesgo de, de, de fumador crónico, las que hayan fumado o hayan estado expuestas al humo de cigarrillo, si tienen anemia o la han tenido en el pasado, si tienen varices, varicosas, si tienen infección por VIH o reciben tratamiento antirretroviral. Esto es lo importante, que si pues, que tienen tratamiento, qué tratamiento tienen. Y de acuerdo a eso, pues también se puede ir como que analizando y se hace un estudio claramente para saber, pues, que no, cómo está también la carga viral. Y si recientemente, pues, han sometido a un aborto provocado o han tenido un aborto espontáneo. Como ahí lo dice y como lo comentaba, pues, cualquiera que sea su edad, incluida en los adolescentes y las mujeres mayores de 40 años. Vamos con la otra, por favor. Entonces, pues acá lo que nos da la literatura, y como lo comentaba, nos da como un esquema pedagógico para poder también como que explicar al paciente y para la enfermera y pues como que educar al personal de cómo pues poner la inyección, cómo son los paso a paso, como tenemos por ejemplo pues primero que es reunir el material necesario, la dosis, la aguja, la jeringa, el lavado que se tiene que hacer, que tiene pues que estar pues todo muy limpio, todo muy estéril, por así decirlo, pues con lavarse las manos con jabón, pues dónde se va a aplicar la inyección, como la tercera que es la, pues preparar pues lo aparte ya de los anticonceptivos, que si es AMPD o si es ENET, que pues si el vial está frío, como se tiene que estar a cierta temperatura, y pues llenar la jeringa, inyectar el preparado y eliminar pues también de manera segura las jeringas y luego después desechables. Eso es como el procedimiento también pedagógico que se tiene que hacer de igual forma, ¿no? Y que nos da la literatura. Seguimos con el otro, por favor. Seguimos con el parche anticonceptivo combinado. Dale. Entonces, ¿qué consiste? En que pues es un pequeño cuadro plástico, eso es de los que nos mostraban en el colegio. Entonces, para liberar lo que es pues las dos hormonas, obviamente, como lo que explicamos con las dos anteriores de igual manera. La mujer pues se pone el parche nuevo cada semana, pues durante 3 semanas, ¿no? Y en la cuarta semana no se pone ningún parche. Y pues durante esa cuarta semana va a tener pues lo que es la menstruación. A este parche también se le conoce como ortohebra y hebra.
Este pues es como, por favor, pues por acá la segunda. Entonces pues, ¿cuán efectivo es? Pues la efectividad de este parche, pues sí es como un poquito más, como que más riesgosa, por así decirlo. Es decir, pues claramente, como el doctor lo decía, no va a cubrir el 100%, pero sí tiene más riesgo a comparación con los inyectables mensuales y con los inyectables de solo progesterona, ¿no? Entonces, pues, como lo dice, que de cada 100 usuarios del parche anticonceptivo combinado, va a tener 7 que van a estar, pues, van a registrar en embarazo. Esto significa que el 93 de cada 100% pues, de mujeres va a utilizar el parche anticonceptivo combinado, ¿no? Cuando pues no se van a cometer errores al usar los parches, durante el primer año pues se registra un embarazo de cada 100 usuarias, pero es que este es el inconveniente, que el descuido o como que, no sé, la rutina de la mujer, pues también como que va a ayudar al descuido del parche, a ver cuándo se lo tiene que quitar, que es a la cuarta semana, y cuándo pues te lo tiene que dejar. Entonces, pues esto sí es como un poquito complejo, por así decirlo. Y pues también, pues más adelante puedes cambiarla, por favor. Mm, a estos los mismos efectos secundarios, sangre irregular, pues sangrado prolongado, pero pues para aprovechar que estamos acá, pues para tocar el tema de la trombosis, que entonces las mujeres que no pueden utilizar este par- pues que tienen esos riesgos de generar trombosis, como es las mujeres postparto, la enfermedad autoinmune, obesidad y pues la diabetes en este caso. Entonces, pues ahí se le aplicaría son las inyecciones de Progestano solo. Un segundito. Otra cosa es la parte de la irritabilidad del área donde se coloca el parche, ¿no? Especialmente en este método de planificación. Ah, claro. Porque, Sí, sí, sí. Ujú. porque si ustedes ven, con casi los mismos en todos. Pero en este método, pues la irritación que puede generar el parche sobre la piel, ¿no? Y en Claro. relación a los efectos protrombóticos, pues cualquier tipo hormonal, cualquier tipo de anticoncepción hormonal puede generar el riesgo en algunos pacientes más que en otros, especialmente en esos pues, que tienen estados precisamente protrombóticos, como enfermedad autoinmune, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, ¿cierto? En esos pacientes pues hay que tener precaución y en algunos preferiblemente habría que considerar el uso de solo progestágenos porque ahí los estrógenos son los que pues principalmente nos aumentan el riesgo. ¿Listo? Continúo. Claro. Sí, comentaba el doctor, pues iba a generar una irritación o erupción en la aplicación pues, en lugar del parche. Y pues lo otro es que si la paciente se le olvidó colocarse el parche en en la cuarta semana, pues tiene alrededor de 8 o 9 días para colocarse el nuevo parche. Entonces son tres semanas con el parche, a la cuarta semana se lo quita, ahí donde pues, le llega la menstruación, y al final de esa semana, máximo 2 días de plazo máximo, después de esa semana, se tiene que colocar pues el otro parche. Y, ok, no, no, sí. Bueno, Santiago Albornoz. Continuando ahora con el anillo vaginal anticonceptivo combinado. En este como características principales pues encontramos que es un anillo flexible, que este va a liberar pues un progestágeno y un estrógeno. Este se va a colocar durante 3 semanas y a la cuarta semana se va a quitar y va a continuar el ciclo, que quiere decir que pues este anillo se puede utilizar pues mensualmente, pero o sea, se debe tener en cuenta muy exactamente pues el tiempo, de lo cual hablaremos a continuación. Y este va a actuar como tal impidiendo que los ovarios pues liberen óvulos.
La efectividad va a depender del usuario. ¿Esto por qué? Porque pues depende de si la usuaria pues lo utilice y se lo ponga pues las 3 semanas, y a la cuarta semana se lo quite exactamente y luego vuelva a utilizarlo. Siendo así, pues se tiene en cuenta que 93 de cada 100 mujeres pues que utilizan este anticonceptivo no quedarán embarazadas sin errores, lo que quiere decir pues que sin errores al uso en cuanto a cuándo ponerlo y cuándo quitarlo. Se va a registrar menos de un embarazo por cada 100 usuarias, es decir, 3 por cada 1000 mujeres. Y como tal, otras características es que pues la recuperación de la fertilidad tras suspender pues el uso de esto va a ser de inmediato y que no va a tener ninguna protección ante infecciones de transmisión sexual. En cuanto a los efectos secundarios, vamos a tener que, pues van a poder presentar cambios en los patrones de sangrado, van a cefaleas, irritación, enrojecimiento, inflamación de la vagina y flujo vaginal blanco. En cuanto a cómo se utiliza, bueno, como podemos ver en la gráfica, bueno, como el anillo es flexible, entonces lo que primero se va a hacer es coger el anillo e introducirlo pues, hasta el fondo de la vagina. Este debe permanecer colocado durante 3 semanas, como les comentaba, y debe ser retirado al inicio de la cuarta semana. Luego va a pasar pues esta cuarta semana y otra vez se va a iniciar el ciclo, es decir, pues un anillo nuevo se lo vuelve a colocar y así durante pues el tiempo que la paciente lo va a tener, que es aproximadamente un año. Eh, este nunca se debe dejar fuera de la vagina durante más de 48 horas. ¿Esto por qué? Porque pues si no va a tener como tal unas contraindicaciones, las cuales pues van a hacer que su uso no sea correcto y pues que no tenga la misma efectividad como tal. Pasando al anillo liberador de progesterona, pues va a tener como tal las características principales, que va a ser para mujeres que pues estén amamantando activamente después del parto y al menos 4 veces al día. Bueno, también es el mismo anillo flexible, pero en cambio este sí debe estar puesto todo el tiempo de día y noche durante 90 días. Eh, pues cada anillo debe ponerse inmediatamente después de retirar el anterior. Y como tal, este va a prolongar como tal la menorrea de la lactancia, entonces pues va a retrasar como tal el restablecimiento de la menstruación y va a ayudar a que estas mujeres pues puedan espaciar como tal sus embarazos. Este anillo está liberando continuamente pues la progesterona, no contiene estrógenos y va a prevenir pues la liberación de los óvulos de los ovarios y, como les comentaba, retrasar el restablecimiento de la menstruación. En cuanto a la efectividad, pues se tiene en cuenta que solo se da 1 o 2 embarazos al año por cada 100 mujeres. Y como otras características, la recuperación de la fertilidad tras suspenderse el uso va a ser de inmediato y tampoco tiene protección contra infecciones de transmisión sexual. En cuanto a los efectos secundarios, vamos a encontrar que pues, en las pacientes se puede encontrar manchado o hemorragia irregular, pueden tener dolor en la zona inferior del abdomen, dolor mamario y flujo vaginal. Y en cuanto a los beneficios, es que pues esta no va a tener ningún cambio en la producción, en la composición de la leche materna, entonces pues no va a tener alguna contraindicación como tal en cuanto al uso si la paciente pues está amamantando. Igual parece, o sea, se lo utiliza más que todo en dichas pacientes. En cuanto al suministro, este anillo debe permanecer pues colocado durante 90 días. El periodo pues máximo de este anillo va a ser de un año, entonces cada, cada, cada tres meses se va a cambiar el anillo y este nunca debe estar fuera de la vagina durante más de 2 horas. En cuanto a este anillo y el anterior, se los puede quitar
Este pues no puede ser durante más de 2 horas, el anterior era durante más de 48 horas, pero estos anillos pues se los puede quitar ya sea para tener relaciones sexuales o si a la paciente como tal presenta como alguna incomodidad, pero obviamente se debe tener en cuenta como tal estos tiempos. Igual en cuanto a las relaciones sexuales no está contraindicado ni va a tener como tal una incomodidad ni pues para el hombre o para la mujer al tener pues el anillo y tener la relación sexual. Y vamos a pasar ahora a los implantes. En cuanto a estos, pues como características principales vamos a tener que pues son varillas flexibles que se van a colocar justo debajo de la piel del brazo. Bueno, el tamaño de estas son aproximadamente como de un fósforo, son pequeñas. Van a tener una protección a largo plazo frente al embarazo, pues esto depende del tipo de implante que sea, de los cuales hablaremos adelante. Estos como tal liberan progestágeno, no contienen estrógenos y van a actuar principalmente impidiendo la ovulación y espesando el moco cervical. En cuanto a la efectividad, pues es uno de los más efectivos y duraderos. Según la guía 999 de cada 1000 mujeres que utilizan, pues no van a quedar embarazadas. Y se va a dar menos de un embarazo por cada 100 mujeres durante todo el periodo pues, que este tenga de uso. Igual que los dos anteriores, la recuperación de la fertilidad después de retirar los implantes pues no va a tener mucha demora y la protección contra las infecciones de transmisión sexual pues esta sí también es ninguna. En cuanto a los efectos secundarios, vamos a encontrar que pueden haber cambios en los patrones de sangrado, pueden encontrarse cefaleas, puede haber dolor abdominal, puede haber acné, este puede empeorar o mejorar, esto va a depender totalmente de la paciente. Puede haber una variación del peso, mayor sensibilidad en los senos, mareos, cambios del estado de ánimo y náuseas. En cuanto a la inserción de los implantes, pues bueno, esta tiene como tal, o sea, es un método en la cual pues el doctor pues lo va pues, a poner mediante un dispositivo. Solo se requiere anestesia local y es un proceso pues muy corto y que no va a generar como tal un dolor muy fuerte ni va a generar como tal consecuencias como para que la paciente pues o sea, puede retomar como tal sus actividades al día siguiente sin ningún problema. En cuanto a los tipos de implantes, vamos a tener, bueno, el primero es el Jadel, el cual como tal tiene dos varillas que van a contener levonorgestrel y este pues va a ser, o sea, la efectividad de este o el tiempo el cual se lo puede mantener en el brazo es durante 5 años. En cuanto al Implanon NXT, este solo va a contener una varilla que va a contener etonogestrel y el periodo de uso es durante 3 años. Y tenemos el Leoplan que también va a tener 2 varillas con levonorgestrel como el Jadel, pero el periodo de uso de este va a ser de hasta de 4 años. Bueno, profe, yo soy Andrea Arango. Yo les voy a hablar de lo que serían los dispositivos intrauterinos o los DIU. Pues hay que tener en cuenta que se dividen en 2 tipos, que serían los hormonales y los no hormonales, que sería el DIU de cobre. Entonces, el DIU de cobre clasificaría mejor como un método de barrera y pues el que tiene levonorgestrel pues sería un método hormonal. También es importante decir que esto se pueden utilizar en mujeres premenopáusicas de todas las edades y también incluso en adolescentes. ¿Sigue? Bueno, entonces empezando con lo que sería el DIU de cobre, hablando de lo que sería, pues consiste en pues
Normalmente todos son parecidos, es una estructura de plástico en forma de T, pues que tiene alrededor cobre y está inserta en el útero. Normalmente tiene 2 hilos que pasan a través del cuello uterino y pues quedan colgando en el canal vaginal. Entonces, este alambre de cobre alrededor del dispositivo pues produce una reacción inflamatoria, no permite que pues el espermatozoide se encuentre con el óvulo y asimismo pues es un poco tóxico para lo que serían los espermatozoides y el óvulo también, por lo tanto, por eso no se puede producir la fecundación. Sí. Sigue, por favor. Entonces, en su efectividad, es importante decir que este es uno de los métodos anticonceptivos más efectivos y también de acción prolongada, es decir, a diferencia de todos los demás, no se necesita pues tener, digamos, una constancia en, por ejemplo, tomar las pastas o suspenderlo o retomarlo, sino que se puede usar constantemente y no hay, o sea, no disminuye su efectividad a pesar del tiempo. Obviamente, por ejemplo, este que es el DIU de cobre, tiene una duración aproximada de entre 10 a 12 años. Por ejemplo, durante el primer año de uso se registró ya estadísticamente un embarazo por cada 100 usuarias. Ya más de 10 años de uso se registraron 2 embarazos por cada 100 usuarias. También anoté ahí pues que en diversos estudios se observa que el DIU es efectivo durante 12 años, pero su efectividad total es hasta los 10 años. También es importante recalcar que tanto este como el hormonal no ofrece una protección contra infecciones de transmisión sexual. Los efectos secundarios de estos dispositivos son muy pocos, por lo menos en este únicamente tenemos 2, que sería cambios en los patrones de sangrado, pero sin embargo son poquitos, ¿no? También aumenta lo que serían los espasmos y el dolor menstrual. Obviamente es importante también recalcarle a la paciente pues que si nota un sangrado anormal o abundante, pues es importante que vaya y se dirija al centro de salud para reportarlo y pues que se le haga una revisión. Siguiente. Bueno, entonces ya hablando de los beneficios y los riesgos, ahí también anoté que es de los más efectivos. Y pues estos dos ayudan en lo que sería proteger contra el embarazo, obviamente. Y una ventaja que tienen es que protegen contra el cáncer endometrial y el cervicouterino. También reducen el riesgo de lo que sería el embarazo ectópico. Los riesgos de estos dispositivos son muy raros, pues sin embargo puede producirse una enfermedad inflamatoria pélvica, pues si antes de que se inserte la mujer tiene una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo una clamidiasis o una gonorrea. Por eso se le debe hacer un buen tamizaje previo, ¿no? Antes de realizar esta operación, este procedimiento. Sigue. Ya hablando del DIU del levonorgestrel, que sería el hormonal, pues este también utiliza pues, los progestágenos, que sería la progestina, y la estructura pues es la misma, en forma de T, y libera, a diferencia de este sí libera una pequeña cantidad de lo que sería pues levonorgestrel. Anteriormente, igual que en el DIU de cobre, pues una vez se coloca, la usuaria casi no tiene que hacer nada, y al igual que el anterior, también tiene unas hebras que suelen quedar colgando a través del cuello uterino y quedan en el canal vaginal. Este actúa evitando pues que los espermatozoides fecunden el óvulo, así como los otros métodos que sería pues espesando lo que sería el moco cervical, pues obviamente los espermatozoides necesitan un método adecuado, un medio adecuado para poder ir a fecundar. Entonces este no lo permite. Así. En su efectividad es casi la misma, solo que debido a que pues libera la cantidad de levonorgestrel y se va acabando, pues tiene una duración menor a comparación de lo que sería el DIU de cobre. Durante el primer año de uso, igualmente fue un embarazo por cada 100 usuarias, y ya más de 5 años de uso, menos de un embarazo por cada 100 usuarias. Sin embargo, también se puede prolongar su efectividad durante al menos 7 años. Hay que tener en cuenta también que hay diferentes marcas de DIU hormonales, ¿no? Obviamente, pues yo estuve buscando en Profamilia, sin embargo, pues no encontré como cuáles son las que se encuentran principalmente aquí, pero pues sé que hay como 3 o 4 según la guía que nos mandó el profe, que son Skyla, Mirena, me parece que se llaman,
y pues esos son como los que más se utilizan, ¿no? En los efectos secundarios, al ser pues hormonal, tiene más, ¿no? A comparación del anterior. Sin embargo, pues los efectos secundarios de estos dispositivos no son tan marcados como, por ejemplo, un implante subdérmico. Aquí se puede notar también cambios en los patrones de sangrado, mayor espasmo menstrual y puede haber acné y también aumento de peso, mayor o menor sensibilidad en los senos y mareos. Así que, ya para hablar nuevamente de los beneficios y los riesgos, son casi que los mismos. Este por lo menos ayuda a proteger contra la anemia ferropénica. También reduce el riesgo de embarazo ectópico, la dismenorrea, la menstruación profusa y los síntomas de endometriosis. Es decir, si una paciente, digamos, tiene una endometriosis y aún no ha sido diagnosticada, pues obviamente ya sabemos que la endometriosis normalmente se clasifica se caracteriza por tener unos dolores menstruales muy fuertes, ¿no? Y también un sangrado que puede ser irregular. Pues estos síntomas pueden verse disminuidos al tener este dispositivo. Los riesgos igualmente son raros y también puede producirse una enfermedad inflamatoria pélvica si la mujer pues previamente tenía una gonorrea o una clamidiasis en el momento de la inserción. Sigue. Bueno, en la inserción es importante pues que la usuaria o la mujer, la persona pues que lo vaya a utilizar, sepa que es un procedimiento un poco invasivo, ¿no? Entonces, pues obviamente antes de realizar lo que sería el procedimiento se va a utilizar un espéculo para observar lo que sería el cuello uterino, ver cómo se encuentra. Si es necesario, pues se le hace una toma de muestras para ver si tiene alguna infección. Y si tiene una infección, pues ella no va a poder utilizar esto, o sea, no se va a poder realizar el procedimiento, sino que va a tener primero que ser tratada con antibióticos, los antibióticos necesarios para la infección que tenga, precisamente para prevenir la enfermedad inflamatoria pélvica que se puede dar si tienen la infección, ¿no? Se utiliza la sonda que normalmente es para medir la profundidad del útero, para poder tener pues una buena precisión al momento de insertarlo. Obviamente se tiene una asepsia correcta para pues tiene que ser un procedimiento muy estéril, obviamente porque pues va a ser algo que se va a insertar directamente dentro, más allá de lo que sería el cuello uterino, ya directamente en el útero. ¿Qué más? Bueno, sí, eso. Por ejemplo, las mujeres que tengan que hayan tenido relaciones sexuales por lo menos 5 días antes, también se puede, digamos, clasificar como un método de emergencia. Sin embargo, no precisamente, eso también tiene mucho que ver con el ciclo en el que se tuvo la relación sexual, ¿no? Sigue. Y bueno, ya hablando de la esterilización femenina, que pues a diferencia de estos dos, pues es un método que es permanente, ¿no? Tampoco es tan poco invasivo, digamos, como lo que sería la inserción del DIU, pues este ya conlleva por lo menos un procedimiento quirúrgico, ¿no? Pues es permanente ya para mujeres que no tienen tener hijos, es decir, este se debe tomar bajo una decisión ya previa, ya tiene que ser planeado, no es como tan a la ligera o como decir, bueno, el DIU a diferencia de este yo puedo retirármelo en cualquier momento que yo quiera y el personal de salud no tiene por qué oponerse a eso es otra cosa importante. Normalmente se utilizan 2 enfoques quirúrgicos que son la mini-laparotomía y la laparoscopia. También se realiza usualmente al momento de parir, posparto. Normalmente se le realiza la operación a la mujer y pues se ligan las trompas de falopio. Entonces, ¿cómo funciona? Se cortan o se bloquean las trompas de falopio y los óvulos liberados pues no van a poder avanzar. Por lo tanto, no se van a encontrar con los espermatozoides. La eficacia de este... ¿Qué pasó? ¿Quién está proyectando? ¿Qué pasó? No sé yo. ¿Quién está proyectando? Ya no estaba proyectando. ¿Será que no? Ya voy a proyectar yo que Santiago se le desconectó el internet. Dale.
Eh, Gracias, devuélvela, porfa, Lau. Bueno, les voy a explicar un poco cómo son los enfoques quirúrgicos. Es la mini-laparotomía. Pues se hace una pequeña incisión en el abdomen, se hallan las trompas de falopio y pues se llevan a esa incisión para poder cortarlas o bloquearlas. Y la laparoscopia pues ya implica insertar en el abdomen pues mediante la incisión que se realiza, pues el tubito que contiene pues las cámaras y pues el laparoscopio. Entonces esto permite que el médico pues alcance, bloquee o corte las trompas de falopio en el abdomen, ¿no? Y continúa, por favor. Bueno, en la efectividad también es uno de los métodos efectivos, de los métodos anticonceptivos más efectivos. Sin embargo, conlleva un riesgo pequeño de fracaso después del primer año, ¿no? Sin embargo, pues durante el primer año, menos de un embarazo por cada 100 mujeres y más de 10 años después de la intervención, 2 embarazos por cada 100 mujeres. Y es importante recalcar que su efectividad varía ligeramente de la forma en que se bloquean las trompas, pero las tasas de embarazo son bajas con todas las técnicas. Una de las más efectivas consiste en lo que sería cortar y ligar los extremos de las trompas de falopio después del parto, de la que les hablé previamente. Algo importante es que obviamente esta fertilidad no se restablece. De un momento. Ya, qué pena. Eh, bueno, como les decía, la fertilidad no se restablece. Sin embargo, pues hay procedimientos que dicen, pues que se realizan para poder restablecer la fertilidad. Sin embargo, no tienen éxito y son muy costosos. Entonces, por lo mismo, la paciente que quiera hacerse esta operación debe estar completamente segura de que no quiere volver a tener hijos. Pues si por ejemplo se realizara lo que sería pues la reversión, también puede tener un aumento o un riesgo más de tener un embarazo ectópico. En los efectos secundarios no tenemos ninguno. Este digamos que es el mejor método y el más efectivo, pues porque no tiene ningún efecto secundario y aún así cumple totalmente con lo que sería pues la prevención del embarazo. Sigue. Es importante con este método, pues, tener un acuerdo con la paciente. Mira que ahí siempre se ha tenido 1 o 2 embarazos, ¿cierto? Y si ya, pues, y la edad también, ¿no? La edad. Sí. Si una paciente joven de 20 años que solo ha tenido un hijo y ya te dice que quieres hacer una esterilización permanente, pues uno, pues, ahí entra en duda porque pues, son pacientes que tienen mucha vida por recorrer y pueden encontrar nuevas parejas o pueden tener en cualquier momento otra o querer tener otro hijo y no poder. Entonces, pues se puede revertir, pero como tú dices, son costosos, a veces difíciles, a veces no siempre son exitosas. Entonces, pues se puede ver en ese problema. Entonces, hasta demandas pueden haber inclusive por no dar ese tipo de información, ¿cierto? Entonces, claro, es importante siempre tenerlo en cuenta. Sí, por ejemplo, hablar bien con la paciente, obviamente uno le habla de lo que serían otros métodos que son muy efectivos, por ejemplo el DIU, que es algo que prácticamente pues una vez se realiza el procedimiento, la paciente no debe hacer absolutamente nada. Obviamente pues ya los riesgos que hay también son muy pocos, entonces es una buena opción para alguien que por ejemplo quiere cambiar de opinión en un futuro, por ejemplo para pacientes jóvenes, ¿no? Porque uno no sabe en unos años de pronto ellas quieran cambiar de opinión y si pues a pesar de que no se decían por ello, obviamente hacerlo pues constar en la historia clínica pues para evitar precisamente esos problemas y esas demandas que puedan haber por eso. Y bueno, ya volviendo a lo que sería la esterilización, los beneficios pues ayuda a proteger contra el riesgo de embarazo y la enfermedad inflamatoria pélvica. También reduce el riesgo de embarazo ectópico y puede ayudar a proteger contra el cáncer de ovario, ¿no? Los riesgos son muy raros, pero sin embargo esto ya se reducen a cosas muy mínimas que serían prácticamente todos los que hay en una operación. Sería pues el riesgo de la infección en la herida quirúrgica o pues el absceso en la herida, ¿no? Sigue.
Bueno, mi nombre es Laura Isabel Arango. Yo les voy a hablar sobre los espermicidas y diafragmas. Entonces, inicialmente, pues comenzamos con qué son los espermicidas, que son sustancias que se encargan de destruir o de limitar el movimiento de los espermatozoides, y pues estas sustancias se introducen profundamente en la vagina, se pueden comercializar o se pueden encontrar en el comercio como óvulos, como espumas, como gel, como cremas vaginales, y esto lo que hacen es actuar rompiendo la membrana de los espermatozoides. Algunos los destruye o otros les reduce el movimiento, evitando que el espermatozoide pues entre en contacto con el óvulo. ¿Cuán efectivo es este método? Pues la verdad, este método es uno de los menos efectivos, aunque muchas mujeres optan por este método porque ellas mismas pueden controlar con qué frecuencia lo van a usar. Aparte de eso, no tienen necesidad de ir a una consulta para que le manden a utilizar este método. Entonces, como les decía, es uno de los métodos menos efectivos. Este método no te va a proteger o no va a proteger a las mujeres de una infección de transmisión sexual, y pues se producen cerca de 21 embarazos por cada 100 mujeres que utilizan pues este tipo de método. Aparte de eso, el espermicida más común que se utiliza es el nonoxinol 9, y esto lo que puede hacer es aumentar el riesgo de contraer VIH, porque como es un químico, es una sustancia totalmente ajena pues al cuerpo, me va a causar en la que me pueden hacer más propensa a contraer una infección pues de transmisión sexual. Entonces, en los efectos secundarios encontramos la irritación en la vagina o también en el pene, las lesiones vaginales que les comentaba, y aparte de eso, el uso frecuente durante varias veces al día puede llegar a producir infección urinaria por la misma irritación y porque se vuelve como un medio para que las bacterias se multipliquen y pues se llega a causar una infección urinaria. Ya pasando a los diafragmas, ¿qué son? Pues son como un capuchón de látex blando que cubre el cuello uterino. También podemos encontrar diafragmas de plástico y silicona. Estos tienen un resorte firme y flexible que mantiene pues el diafragma en su lugar. Se puede utilizar con espermicidas. ¿Cómo actúan? Pues actúan impidiendo la entrada del espermatozoide en el cuello uterino, y pues como les comentaba anteriormente, el espermicida pues me va a ayudar a inactivar o destruir los espermatozoides, no permitiendo pues el contacto con el óvulo. ¿Cuán efectivo es? Pues eso depende de la persona, de cómo lo usa y si lo usa con o sin espermicida. Entonces se pueden producir cerca de 17 embarazos por cada 100 mujeres que utilizan diafragma con espermicidas. Pues no afectan la sensación sexual. Ciertos hombres refieren que sienten el diafragma durante las relaciones sexuales, pero pues la mayoría no lo sienten. Y pues el diafragma no puede pasar a través del cuello uterino. Dentro de los efectos secundarios, pues encontramos la irritación en la vagina o el pene, las lesiones vaginales, y si se usa con espermicidas, pues lo mismo de que puede causar una infección urinaria y todo lo demás. Pasando ya a los capuchones cervicuterinos, entonces encontramos que son dispositivos como en forma de copa o de taza profunda, de consistencia blanda, de látex o de goma de silicona, que se ajusta pues cómodamente dentro de la colocación. Aquí también se puede utilizar espermicidas. Pues se llena la tercera parte del capuchón con el espermicida de elección.
Se presiona el borde del capuchón alrededor del cuello uterino hasta que se complete, pues, hasta que esté completamente cubierto, presionando pues suavemente la cúpula para poder que se aplique como cierta succión y se pueda sellar el capuchón. El capuchón se puede introducir dentro de las 42 horas anteriores a las relaciones sexuales. Dentro de la extracción se debe dejar colocado el capuchón durante mínimo 6 horas después de la última eyaculación de la pareja, pero no se debe dejar que transcurran más de 48 horas desde el momento pues, que se colocó este capuchón. Si en caso tal se deja colocado durante más de 48 horas, pues puede aumentar el riesgo de tener un síndrome de choque tóxico y pues también puede producir como mal olor, flujo vaginal y pues producir una infección vaginal. Para retirarlo se debe inclinar los costados del borde del capuchón para que deje de estar sellado contra el cuello uterino y luego se debe retirar suavemente haciendo una tracción hacia abajo y fuera de la vagina. Es uno de los métodos menos efectivos en las mujeres que ya han estado en embarazo, pero uno de los métodos no, pues, son un poquito más efectivos en las mujeres que no han dado a luz. Ya pasando como a los métodos naturales, por decirlo así, tenemos unos métodos que se basan en el conocimiento de la fertilidad, teniendo en cuenta lo que Natalia nos explicaba al inicio sobre el ciclo menstrual. Entonces, aquí, ¿en qué consiste este método de conocimiento de la fertilidad? Significa pues que la mujer empieza o sabe determinar cuándo inicia y cuándo se termina su periodo fértil dentro de su ciclo menstrual. Esto tiene unas contraindicaciones, porque no todas las mujeres pueden basarse en este método. Por ejemplo, las mujeres que recién están lactando no pueden basarse en este método, sino hasta después de que su menstruación se regularice. Aparte de esto, las mujeres con ciclos irregulares tampoco se pueden basar en este método porque no saben cuándo específicamente es su periodo fértil. Entonces, la mujer, aparte de esto, lo puede combinar con otros métodos para así, pues, no quedar como en embarazo, porque el método no siempre, pues, es tan efectivo, la verdad. Entonces, pues, basados en el método, en los días de calendario, esto implica llevar la cuenta de los días del ciclo menstrual para así identificar el comienzo y el final del periodo fértil. Un ejemplo de esto es, digamos, el método de los días fijos, que según el cual se deben pues evitar las relaciones sexuales sin protección entre los 8 a 19 días del ciclo menstrual. Y esto se llama el método de ritmo o del calendario. Como les decía, son para mujeres con periodos regulares que saben cuándo están ovulando para así no tener relaciones sexuales durante ese tiempo. Y otro método es basado en los síntomas, que esto depende de la observación de los signos como de fertilidad. Muchas mujeres se basan por las secreciones cervicuterinas, por el flujo que puede tener pues la mujer durante ese tiempo, que pues puede percibir secreciones cervicuterinas, puede aumentar la humedad vaginal, el flujo pues es como clara de huevo, es expansible. Entonces muchas mujeres se basan en este tipo de flujo para saber que están en su periodo fértil. Otro es basado en la temperatura corporal basal, que pues la temperatura corporal basal en una mujer va aumentando levemente después de la liberación del óvulo. Cuando inicia su ovulación, la mujer, la temperatura basal pues aumenta poco a poco. Entonces es probable... Hola. Hola. Ya, no es probable pues que quede embarazada después de 3 días de este ascenso de la temperatura,
sí, hasta que comience pues la otra menstruación. La temperatura se mantiene elevada desde el inicio hasta la próxima menstruación. Entonces, un ejemplo de esto para que nos quede un poquito más claro es el método de los 2 días, que es durante el cual la temperatura corporal va a salir método de ovulación, también conocido como método Billings o método de moco cervicuterino, pues se combinan para saber cuándo la mujer está pues en un periodo fértil y no tener relaciones sexuales pues sin protección. Ya si la mujer quiere tener sus relaciones sexuales, pues sabe que debe utilizar un método de barrera. Sí, son métodos interesantes, pero pues son, digamos, de mucha eficacia, ¿no? De muy poca eficacia. Así es. El método de ritmo, ese método de la moco cervical, temperatura corporal, pues primero hay que conocerse muy bien cada mujer, ¿cierto? Y pues tener, como tú decías, la parte de la regularidad en la menstruación, ¿cierto? Pero pues la efectividad es muy baja, muy baja. Sí, profe, la verdad incluso pues se presentan muchos embarazos porque las mujeres se confían de estos métodos y no utilizan también un método de barrera. Tendría que existir un componente religioso para, digamos, usted puede recomendar un método religioso, pero de esos que sean pues inamovibles, ¿cierto? Donde la mujer, digamos, no pueda usar ningún tipo de método de anticoncepción. Están las religiones, ¿no? Inclusive en la católica, pues se prohíbe la anticoncepción, ¿sí? Igual, por ejemplo, que vas a hablar ahora, el corto interrumpido. Pues uno como médico es complicado, es un método que pues algunas mujeres lo usan, unas parejas, pero como médico recomendar el corto interruptus, pues es complejo, ¿no? Porque pues, va a ser muy fácil que la paciente quede en embarazo, entendiendo que en el líquido seminal desde un principio puede existir espermatozoides, ¿cierto? Dentro de ese líquido seminal. Continúa. Bueno, profe, Isabela Bravo, yo les voy a hablar acerca pues de 2 métodos anticonceptivos que primero tenemos el coito interrumpido. ¿Y en qué consiste el coito interrumpido? Siguiente. Bueno, es cuando justo antes de la eyaculación el hombre retira el pene de la vagina de su pareja y eyacula fuera de esta, manteniendo el semen alejado de los genitales externos de la mujer. Este actúa haciendo que el semen no entre al cuerpo de la mujer y por lo tanto pues no se produzca la concepción. ¿Qué es importante entender de esto? Pues que no se requieren suministros ni acudir a la farmacia y también promueve la participación del hombre y la comunicación de la pareja. Siguiente. Bueno, cuando hablamos de qué tan efectivo es, la efectividad depende del usuario. El mayor riesgo de embarazo se produce cuando el hombre no retira el pene de la vagina antes de eyacular en cada acto sexual. Entonces, como primero, tenemos que entender que esto es uno de los métodos menos efectivos y se debe a 2 factores muy importantes que son, pues la capacidad del hombre de reconocer y determinar el momento de eyaculación y asimismo retirar el pene, y que también es importante entender que antes de eyacular el hombre produce un fluido llamado el líquido preseminal, el cual aumenta el riesgo de embarazos no deseados, o no planificados más bien. ¿Qué es importante entender aquí? Que según las cifras se registran cerca de 20 embarazos por cada 100 mujeres cuyas parejas utilizan el coito interrumpido, y cuando se utiliza de manera correcta en cada acto sexual se registran en el primer año cerca de 4 embarazos por cada 100 mujeres cuyas parejas utilizan el coito interrumpido. Es importante también entender y aclarar que este método no ofrece protección contra las infecciones de transmisión sexual. Entonces, nosotros como actores en salud debemos hablar con el paciente acerca de esto y no imponer un método anticonceptivo, porque quienes lo practican puede ser, como ya lo dijo el profe, ciertas culturas, religiones que desaprueben esos métodos anticonceptivos, que el paciente tenga objeciones a la utilización de estos otros métodos, por ejemplo, pueden ser los hormonales, o que tengan relaciones sexuales por poca frecuencia. ¿Y por qué se coloca esto aquí? Porque realmente en estudios, personas que tienen relaciones sexuales con poca frecuencia no tienden a tener métodos anticonceptivos a la mano o no tienden a planificar. Entonces, cuando se da un acto sexual sin planificación, pues entonces se tiende a recurrir al coito interrumpido.
Y bueno, también es importante entender que hay parejas que no cuentan con estos métodos anticonceptivos o que desconocen acerca de estos o desconocen ciertas campañas que se hacen acerca de métodos anticonceptivos. Entonces, también como personal de salud es importante entrar a ahondar un poquito en esto y también explicarles que hay ciertos métodos de barreras que son asequibles y también los pueden utilizar, ¿vale? Ahora, siguiente, porfa. La efectividad, bueno, es importante entender que esta efectividad depende de la voluntad y la capacidad de ambos miembros de la pareja de usar el coito interrumpido en cada acto sexual. Entonces, si una pareja nos dice que este es el método anticonceptivo que ellos van a utilizar, es importante entender y pues, hacerle ver a la pareja que si el hombre ha eyaculado hace poco, antes de continuar con la relación sexual, deberá orinar y limpiar la punta del pene para eliminar cualquier resto de esperma. Y pues obviamente que él debe eyacular afuera, lejos de cualquier órgano sexual de la mujer o bueno, de los genitales externos de la pareja. Ahora, como personal, siguiente porfa, como personal de salud es importante que proporcionemos ese asesoramiento sobre el uso y es importante dar charlas pues ideas como religiosas que puedan, pues que no utilice la pareja precisamente por eso. Y algunos hombres pues también tienen la dificultad para utilizar el coito interrumpido, hombres por ejemplo que tienden a tener eyaculación precoz o que no perciben cuando están por eyacular. Y también es importante explicar el uso de píldoras anticonceptivas de urgencia, que pues eso ya hablamos anteriormente. Siguiente. El otro método natural es el método de la amenorrea de la lactancia. ¿Y en qué consiste este método? Es un método de planificación familiar, pues basado en el efecto natural de la lactancia sobre la fertilidad. Para utilizar este método se requieren 3 condiciones y todas ellas deben cumplirse. Entonces, la madre no debe haber menstruado, que el niño sea alimentado completa o casi completamente mediante lactancia materna, ya sea día y noche. Y aquí entran a jugar ambientes muy importantes como son el laboral, lo social, que voy a hablar de esto más adelante, pero es importante que la lactancia materna sea totalmente exclusiva y que no hayan periodos muy largos entre tomas, que pues de eso hablaré más adelante, pero sí es importante entenderlo porque según la regularidad con la que la mujer lo haga, pues también el método es más seguro. Y que el lactante sea menor de 6 meses, esto porque a partir de los 6 meses comienza la alimentación complementaria, entonces después de esto, pues los tiempos de toma de lactancia suelen ser menores y pues comienzan a segregar ciertas hormonas que ya actúan en el proceso de la fecundación y de la fertilidad. Entonces, la lactancia materna exclusiva actúa fundamentalmente impidiendo que ocurra el papel de la ovulación. Esto se da gracias a que la succión del bebé pues produce en la madre la secreción de oxitocina y prolactina y la presencia de esta última hace que el cuerpo de la madre provoque un bloqueo en la ovulación impidiendo la liberación de estos y que no ocurra esta ovulación y por ende pues se impida ese proceso de fecundación. Entonces cuando hablamos de qué tan efectivo es, la efectividad depende de la usuaria. El mayor riesgo de embarazo se da cuando la mujer no puede alimentar a su bebé de manera completa o casi completamente con la lactancia materna. Y importante entender y como personal de salud decirle a la mujer que la recuperación de la fertilidad al interrumpir el método de lactancia materna depende también de la frecuencia con que la madre siga amamantando. Entonces es por esto que entran a jugar ciertos factores como son los laborales, los sociales, que pues impidan a la madre tener estas tomas tan frecuentes. Siguiente. Bueno, entonces tenemos unos beneficios conocidos para la salud, que es promover los mejores patrones de lactancia materna que benefician tanto a la madre como al bebé, y es un método de planificación natural. Hay unos riesgos que existen, que no hay protección contra las enfermedades de transmisión sexual y que si el método no es aplicable de manera correcta por la madre, hay riesgo de embarazo. Y el problema aquí es que el riesgo de embarazo es bastante temprano al embarazo anterior. Entonces aumentan el riesgo también de las complicaciones. Siguiente. Bueno, entonces también es importante aclarar malentendidos que se generan por la desinformación. Recordemos que la lactancia materna es un método anticonceptivo natural que depende de la madre, pero también de la intervención profesional médico-paciente.
Entonces, el método, bueno, es importante también como actores de la salud llevar un seguimiento con la paciente y también explicarle ciertos factores que impiden la lactancia materna adecuada. El método es efectivo si la mujer cumple los 3 criterios también anteriormente dichos, que la dieta de la madre siempre es importante también para prevenir enfermedades como diabetes y obesidad. Sin embargo, no existe un estudio que especifique que el método sea más o menos efectivo si la mujer es obesa o delgada. Esto si no contamos obviamente enfermedades como son la anorexia, la bulimia, que sí ya entran a tener un papel fundamental en la lactancia y pues ahí ya se empieza a actuar de otra manera. Y como intervención del profesional de la salud, siempre es importante promover estilos de vida saludable, incluyendo la dieta, pues sin embargo, la lactancia no desempeña un papel importante mientras se consuman los requerimientos nutricionales necesarios. Y se puede usar dentro de los 6 meses de la lactancia materna exclusiva, por lo que después comienza la alimentación complementaria. Siguiente, bueno, ahora, ¿quién puede utilizar el método de la amenorrea de la lactancia? Bueno, si la mujer tiene una infección por VIH, la madre no es tan seguro que pueda utilizar el método de la amenorrea de la lactancia. Recordemos que la mujer podrá amamantar si la madre es portadora y está tomando antirretrovirales. También es importante entender que ciertas pacientes que estén bajo este método antirretroviral, ante esta antirretroviral por una infección por VIH o un bebé expuesto, pues disminuye de manera significativa el riesgo a las madres que no están expuestas a ningún tratamiento, pero sin embargo, pues no es lo más indicado. También hay ciertos fármacos durante el periodo de la lactancia, que son los corticosteroides, las ciclosporinas, que deprimen el sistema inmune, y también la bromocriptina, que son agonistas de los receptores de dopamina y actúan en el tratamiento de la hiperprolactinemia, en los trastornos hipofisiarios. Entonces, esto también impide la secreción de prolactina y por lo tanto, pues también la lactancia. Y si el recién nacido pues tiene alguna afección que dificulte su alimentación mediante lactancia materna o que necesite fórmula, entonces pues eso también disminuye mucho los tiempos de toma. ¿Cuándo comenzar? La madre debe comenzar a amamantar tan pronto como sea posible, siempre que no se haya restablecido la menstruación. Después, sigue por favor. Bueno, entonces es importante hacerse 3 preguntas fundamentales, si la madre ya menstruó, si está alimentando a su bebé regularmente con otros alimentos, además de darle pecho, o que se ha transcurrido periodos largos sin amamantarlo, y si el hijo tiene más o menos de 6 meses. Entonces, de acuerdo a estas preguntas, siguiente por favor. Si la mayoría de las respuestas es no, la mujer puede usar el método de la amenorrea de la lactancia con una probabilidad de embarazo del 2%. Mientras tanto, si la respuesta de la mayoría de las veces fue sí, la probabilidad de embarazo aumenta y se debe aconsejar a la paciente otro método de planificación familiar, sin embargo que siga amamantando, pues por razones de salud del lactante. Siguiente, por favor. Y las preguntas más frecuentes es, ¿la mujer puede utilizar el método de la amenorrea de la lactancia si trabaja por fuera de casa? Lo recomendado es que no, precisamente porque los tiempos de toma mínimo deben ser de 4 horas y pues por lo general los ambientes laborales no permiten que la mujer pueda dar una lactancia materna exclusiva, entonces normalmente pues no es aconsejable. Si es un método de planificación efectivo, sí, en cuanto la usuaria lo utilice como se recomienda y se cumplan esos 3 criterios. ¿Y qué ocurre si una mujer se entera que tiene una infección por VIH cuando está usando el método de la amenorrea de la lactancia? Lo recomendado es dejar el método y comenzar con el tratamiento antirretroviral. Siguiente, por favor. Alejandra Bravo, profe. Bueno, vamos a hablar de la vasectomía. La vasectomía ya va a ser un método quirúrgico para los hombres y evitar el embarazo. Entonces, esta es una cirugía para cortar los conductos deferentes, que son los que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. Es un método de control de natalidad para los hombres y se busca evitar ese paso del esperma. Entonces, se hace la sección de un conducto deferente que transporta los espermatozoides desde el testículo hasta la próstata. ¿Puedes hundirle, por favor? Listo. Otra vez, por favor. Entonces aquí vemos dónde se hace la sección.
Es una cirugía ambulatoria, el paciente va a estar 2 horas. No. Retrocede, porfa. El paciente va a estar 2 horas y luego de eso podrá hacer su vida normal. Únicamente se le va a recomendar no realizar actividad física por 5 días. Desde que se realiza este periodo se realiza un espermiograma, es decir, se hace un control para ver su efectividad y se ve el resultado. El resultado debe ser azoospermia, que es que no existan espermatozoides o que hayan al menos 10.000 espermios. Todos ellos deben estar inmóviles para que el especialista pueda dar de alta. Siguiente, por favor. Entonces, los puntos claves para los proveedores y usuarios. Es importante que le aclaremos al usuario que es permanente. Esta está concebida para proporcionar protección de por vida permanente y muy efectiva frente al embarazo y generalmente es irreversible. En algunos casos dicen que es reversible, pero es un procedimiento muy costoso y no hay efectividad. Se trata de un procedimiento quirúrgico seguro y sencillo y han de pasar 3 meses para que el hombre tenga efecto y la pareja pueda estar con él. Durante estos 3 meses se le va a recomendar a la pareja utilizar anticonceptivos. Es importante que nosotros como asesores debamos escuchar las inquietudes del hombre y contestar las preguntas, además de brindar una información adecuada y práctica sobre el procedimiento. Siguiente. Entonces, ¿cuál efectiva es? Este es uno de los métodos anticonceptivos más efectivos, pero conlleva un pequeño riesgo a fracaso. Entonces tenemos que mujeres cuya pareja se someten a la vasectomía, menos de 1 de cada 100 mujeres quedan en embarazo en el primer año y de hecho 2 de cada 1.000 mujeres ha quedado en embarazo. Se ha visto que en el primer año sí ha quedado en embarazo mujeres, pero es porque no se utilizan los métodos anticonceptivos durante los primeros 3 meses en que la vasectomía aún no es efectiva. Siguiente, por favor. Entonces tendremos, ¿por qué podría quedar en embarazo la pareja del hombre? Podría quedar porque no ha usado sistemáticamente otro método anticonceptivo durante los primeros 3 meses, porque el proveedor cometió algún error o porque los extremos por los que se cortaron los conductos deferentes volvieron a juntarse. Es importante aclarar esto para malentendidos con la pareja si resultara un embarazo. Siguiente. Entonces, ¿quién puede someterse a la vasectomía? Se pueden someter personas que tengan o no tengan hijos, jóvenes que tengan permiso o no del cónyuge, personas que no estén casadas o personas que tengan una edad joven o por el contrario tengan una infección por VIH. Esto luego lo vamos a aclarar y vamos a ver que estos hombres se van a categorizar. Siguiente. Entonces, ¿qué no se debe realizar el hombre? No se debe realizar análisis de sangre ni pruebas de laboratorio. Lo único que se debe realizar es un examen genital antes de realizar la vasectomía. Entonces, ¿cuáles son los criterios de elegibilidad para la vasectomía? Vamos a tener 3. Vamos a tener que tener cautela, nos vamos a tener que demorar o precauciones especiales. La cautela quiere decir que se puede realizar el procedimiento en un entorno habitual, pero con precaución y precauciones adicionales dependiendo de la afección. La demora significa dejar la vasectomía para más adelante. Estas afecciones deben ser tratadas y resueltas antes de que pueda realizarse la vasectomía. Y las precauciones especiales se refiere a preparativos ya más especiales que se deben hacer para llevar a cabo el procedimiento. Entonces, por ejemplo, personal experimentado, equipo para proporcionar anestesia o otro tipo de apoyo médico. En cautela, demorar y precauciones especiales, si se va a demorar el procedimiento, debemos recomendar otro método anticonceptivo mientras se hace el procedimiento. Entonces vamos a tener estas tablas para categorizar al paciente. Le podemos preguntar, ¿tiene algún problema en los genitales como infecciones, tumefacciones, lesiones o bultos en el pene o el escroto? Y de ser así, ¿qué tipo de problemas? Si la respuesta es sí, tenemos que tener cautela. Si vemos que hay lesión escrotal previa, escroto inflamado debido a venas o membranas inflamadas o criptorquidia. Siguiente. Si el usuario presenta cualquiera de las siguientes afecciones o circunstancias, demore la vasectomía, como cuáles: infecciones de transmisión sexual activa, punta de pene con ductos espermáticos, epididimo o testículos tumefactados y dolorosos, infección cutánea del escroto o tumoración escrotal,
Y si el usuario presenta cualquiera de las afecciones o circunstancias, tome precauciones especiales, por ejemplo, en la hernia inguinal o en la criptorquidia. En otras afecciones o infecciones, de ser así, ¿cuáles? Si la respuesta es sí, debe tener cautela si tiene diabetes, depresión, si es joven o si tiene lupus con anticuerpos antifosfolípicos. Siguiente. Tenemos que tener cautela si el paciente tiene diabetes, depresión, juventud. Nos tenemos que demorar si tiene una infección general o gastroenteritis. Y tenemos que tener precauciones especiales si hay una afección por VIH. Listo. Siguiente, por favor. La vasectomía para hombres con infección por VIH. Los hombres con infección por VIH que sigan o no tratamiento antirretroviral pueden someterse a la vasectomía con seguridad, pero para esto vamos a tener precauciones especiales. La vasectomía no evita la transmisión del VIH, por lo que vamos a tener que recomendarle al paciente que utilice métodos anticonceptivos de barrera para ayudar a prevenir las infecciones de transmisión sexual o el VIH. Y no se puede coaccionar ni presionar a ningún paciente, incluidos los hombres con infección por VIH, para que se sometan a la vasectomía. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos el preservativo masculino, que ya es un método de barrera. Los preservativos masculinos, siguiente. La mayoría de ellos están hechos con una fina goma de látex. Los preservativos masculinos también están hechos de otros materiales como polietileno, polistireno, piel de cordero o nitrilo. Esto para personas que son alérgicas al látex. Y funcionan formando una barrera que impide que los espermatozoides entren a la vagina y así evitan el embarazo. Entonces tenemos los puntos claves para proveedores y usuarios. Por ejemplo, les debemos decir a los proveedores que este método preservativo ayuda a prevenir las infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por VIH, que podemos conseguir mayor efectividad si es necesario usarlos y que la efectividad va a depender de cómo lo utilicen correctamente en cada acto sexual y requiere tanto de la cooperación del hombre como de la mujer. Y en algunos puede disminuir la sensación sexual, pero tenemos que aclarar que esto es más o menos un tabú, que no suele suceder. Siguiente, por favor. Para hablarles del método anticonceptivo de barrera para los hombres, debemos aclarar al paciente que es necesario que lea las instrucciones del paquete, compruebe la fecha de vencimiento, que debe cerciorarse de que el condón no tenga defectos o rupturas y que guarde los condones en un lugar fresco y seco. Entonces aquí hay los modos para utilizar el condón, que es abre y retire el condón de su envoltura con cuidado, coloquen el condón en la cabeza del pene erecto y firme, y si está circuncidado primero retraiga el prepucio, saque el aire que se encuentra en la punta del condón. Siguiente. Gracias. Desarrolle el condón hasta la base del pene y al terminar las relaciones sexuales sostenga el condón desde su base, luego retírelo mientras sostiene el condón en el lugar y cuidadosamente hay que tirarlo a la basura, no se puede reutilizar. Siguiente, por favor. Entonces, la efectividad del condón va a depender del usuario. Vemos que se registran que durante el primer año cerca de 3 embarazos por cada 100 mujeres cuya pareja utiliza preservativos masculinos. Esto significa que 87 de cada 100 mujeres cuyas parejas utilizan preservativos masculinos no se quedaron embarazadas. Cuando no se usan correctamente en cada acto sexual, en el primer año se producen alrededor de 2 embarazos por cada 100 mujeres cuyas parejas usan preservativos masculinos. Siguiente, por favor. Entonces tenemos preguntas frecuentes. Una de las preguntas es que si no causa ninguna enfermedad al hombre por hacer que el esperma retroceda, y la respuesta es no, no causa ninguna enfermedad. No se usan en relaciones sexuales extramatrimoniales, también lo utilizan las parejas casadas, no provocan esterilidad, ni impotencia, ni debilidad en el hombre y no disminuyen la sensación. No provocan esterilidad ni debilidad y no causan ninguna enfermedad en la mujer. Para que una mujer goce de buena salud no necesita estar expuesta al semen o al esperma, que eso es una de las creencias. Siguiente, por favor. Y finalmente tenemos el preservativo femenino. Siguiente. Los preservativos femeninos no son muy comunes, no se usan mucho.
pero es un método anticonceptivo que cumple las mismas funciones que el método para los hombres. Impide que el espermatozoide llegue al óvulo, eso mismo, y protege frente a las infecciones de transmisión sexual. Estos preservativos se colocan dentro de la vagina de la mujer y es también llamado el condón femenino. Está fabricado de un plástico muy delgado y fuerte que se ajusta a las paredes de la vagina. Siguiente. Entonces aquí vemos la forma de usarlo. Tiene unos aros flexibles, como podemos ver en ambos extremos. El aro situado en el extremo cerrado ayuda a insertar el preservativo y el aro externo abierto cuya ayuda a mantener la parte del preservativo fuera de la vagina. Y luego vemos cómo podemos retirar el preservativo femenino. Siguiente, por favor. Estos hacen lo mismo que los hombres, entonces van a impedir que el espermatozoide entre a la vagina y así evitan el embarazo. Y también impiden que los microorganismos presentes en el semen o infecciones por VIH contagien a la mujer. Entonces, los puntos claves para los proveedores y usuarias es que los preservativos femeninos ayudan a proteger contra las infecciones de transmisión sexual. Para conseguir mayor efectividad es necesario usarlos correctamente y en cada acto sexual, y la mujer puede empezar a comenzar el preservativo femenino y el método requiere la cooperación de su pareja. La efectividad va a depender de cómo lo utilice la usuaria, pero estos no tienen, no son tan efectivos como los de los hombres, porque muchas mujeres no saben cómo colocárselo adecuadamente. Entonces tenemos que se registran cerca de 21 embarazos por cada 100 usuarias de los preservativos femeninos. Esto significa que 79 de cada 100 usuarias de preservativos femeninos no se quedaron embarazadas. Y cuando se usan de manera correcta en cada acto sexual en el primer año, se producen cerca de 5 embarazos por cada 100 usuarias de los preservativos femeninos. Siguiente, por favor. Entonces, por último, la ventaja. La ventaja es que la mujer puede empezarlos a utilizar por sí misma, entonces no necesita de pedirle a la pareja que utilice un condón, como es en el caso del condón masculino. Tiene una textura suave y húmeda que brinda una sensación mucho más natural y además ayuda a la lubricación. Ayuda a proteger frente a las ITS, incluidas el VIH. Algunas mujeres el anillo externo, además de protegerlas, les brinda una estimulación sexual adicional y puede utilizarse sin necesidad de consultar a un proveedor de atención de salud. Entonces, ¿por qué algunos hombres también lo prefieren? Porque puede colocarse de antemano, no es como el condón, por lo que no interrumpen la relación sexual, no son atados ni aprietan, no disminuyen la sensación sexual como sucede en los preservativos masculinos y no es preciso retirarlos inmediatamente después de la eyaculación. Listo, gracias. Bueno, algo que toca tener en cuenta también es la satisfacción sexual, ¿no?, de los pacientes. Entonces, por ejemplo, hay algunos métodos de estos que son más naturales o rudimentarios, pues, que pueden, pues, generar una insatisfacción, ¿no? Usted en el coitus interruptus, pensando permanentemente en interrumpir el coito por no eyacular dentro de la vagina, por ejemplo, ¿sí? La preocupación de que haya embarazo por parte de la mujer en método de ritmo, ¿cierto? El uso del condón, que de alguna manera es importante recomendarlo para cualquier tipo de anticoncepción, precisamente porque nos evita la enfermedad de transmisión sexual. También a algunas personas no les gusta, pues, porque